Ponemos la fecha ahí y perteneciendo al colegio de esta ciudad. No tenemos ningún conflicto de interés en este tema. Bien, empezaría yo la plática, ¿verdad? Con esta pequeña introducción. A quienes, ¿verdad? No nos suena familiar el hecho de que recibimos algunas pacientes inquietas porque nos llegan con el miedo de presentar un cáncer de mama, de ovario, cualquier tipo de cáncer. ¿Con qué frecuencia algunas de las pacientes no nos llegan diciendo: oiga doctor, tengo una tía, una hermana, algún familiar, ¿verdad?, que ha padecido cáncer, y algunos viven y otros pues, han muerto de estas patologías? Y ahora, ¿quiénes de nosotros no nos llegan pacientes con cancerofobia? Así, sin mencionar cifras, pues cuántas no nos tocan. Eso es de prácticamente el común denominador de nuestros pacientes. Y entonces tenemos que abordar esta situación de la siguiente manera. El clínico debe tener el conocimiento y sopesar el riesgo real que tiene determinada paciente para presentar un riesgo de padecer una enfermedad cancerosa. Y cuando tenemos el conocimiento de estar ante un riesgo más alto que el estándar de la población en general, de padecer un determinado tipo de cáncer, pues nuestro actuar lo debemos de enfocar de las dos siguientes maneras. Uno, las mujeres que ya se les ha diagnosticado y tratado un cáncer, y aquellas que aún no lo tienen, pero que tienen un alto riesgo de padecerlo. De tal manera que vamos a enfocar nuestra temática en estas dos entidades: el cáncer de mama y el cáncer de ovario. En cuanto al cáncer de mama, ¿cuál es el riesgo real de presentar un cáncer de mama cuando aún no se ha sufrido? ¿Cuál es el riesgo real de presentar un cáncer de mama en la mama contralateral cuando ya se tiene en una, o cuando ya se le ha extirpado una mama por este tipo de problemas? Recordemos, 1 de cada 8 personas, mujeres, desarrollará un cáncer invasor a lo largo de su vida. Los 3 factores de riesgo más importantes para esta entidad pues son obviamente el sexo, el género de la persona, en este caso ser mujer, la edad y la herencia. La mayor parte de las mujeres en quienes se les diagnostica la enfermedad no tienen factores de riesgo conocidos. La mayor parte de las mujeres en quienes se diagnostica la enfermedad no tienen historia familiar de cáncer de mama. El 48% de las mujeres en quienes se les diagnostica un cáncer de mama, dentro de los primeros 20 años van a morir el 50% casi de ellas. Y algunos tumores pueden estar allí latentes sin diagnosticarse mediante ninguna prueba ni con mamografía durante de alrededor de 6 a 10 años, ¿verdad? Por la cinética celular que ya todos sabemos. Ahora, sobre el cáncer de mama, sabemos que por su origen la mayoría son esporádicos, otros son de índole familiar y el menor de las veces es hereditario. Los esporádicos en un 70-80% de las veces se presentan cuando no tenemos ocasionalmente una paciente que no tiene antecedentes heredofamiliares o familiares de cáncer de mama. Cuando hay algún familiar por allí presente está en un 15 a 20%, y cuando son hereditarios son el menos de las veces un 5 a 10% de las ocasiones, y de estos generalmente son por mutaciones en su línea germinal, y el 40% alrededor de estas mutaciones corresponden al BRCA1 y 2. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, entonces allí tenemos los factores de riesgo más importantes, que son el sexo, la edad y la herencia.
Debemos hacer un estudio muy cuidadoso a manera de valorar el riesgo que puede tener una persona que nos consulta con dicha problemática, realizando una intencionada y cuidadosa historia clínica, donde recabemos los antecedentes positivos heredofamiliares para esta entidad. Recordemos, en la población en general el riesgo de mutación nada más se presenta en un 1%, pero cuando hay antecedentes familiares, heredofamiliares, se presentan en un 8% o más de las veces, ¿sí? Ahora, para tener un cáncer de mama, el riesgo en la población en general anda alrededor de un 11%, y para un cáncer de ovario en un 1.5%, pero cuando se tienen los antecedentes de un BRCA 1 o 2 positivos, fíjense hasta dónde aumenta, ¿sí? Para el de mama, a veces hasta arriba del 85%, y para el de ovario en más del 20%, ¿sí? Entonces es ahí la importancia del estudio genético familiar, dada la baja prevalencia de la mutación en la población en general, los conflictos que acarrearía el estar con los valores personales de las pacientes en estos chequeos, las implicaciones psicológicas que le acarrearía, el costo que implica realizar estas pruebas genéticas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, la aplicación de las mismas a la población en general no resulta de ningún beneficio, ni económico ni ético, ¿verdad? Ni ético. Entre distintos países, sin embargo, hay un consenso que los criterios para la indicación de estas pruebas presentan variaciones leves, pero siempre se debe de recomendar en aquellos individuos que tienen un alto riesgo familiar. Es allí donde están indicadas. Ahora bien, ¿en quiénes vamos a realizar los estudios genéticos? Bueno, vamos a pensar en quiénes. Obviamente, pues en los judíos ashkenazis, en cáncer de mama diagnosticado antes de los 30 años, en cáncer de mama primario bilateral antes de los 40, aunque sea en un solo caso de ellos, un cáncer de mama y un cáncer de ovario en la misma paciente. Fíjense, en estas condiciones solamente necesitamos un solo caso para hacer el estudio genético, ¿sí? Aquí tenemos la raza, sobre todo los ashkenazi, esta raza ashkenazi, estos provenientes de los judíos, ¿sí? Dice uno, o yo tenía la creencia anteriormente, ¿dónde vamos a encontrar esta gente por acá? Pues eso es frecuente. ¿Quién no tenemos conocidos que se apellidan Coy, que se apellidan Sabludowski, que se apellidan Duchenne, y todos esos son judíos ashkenazis, ¿sí? Esos judíos, nada más hay dos tipos de judíos, los ashkenazi y otros que vienen de España, ¿sí? Que son los sefradíes. Y entonces cuando tenemos una sospecha de que estas personas vienen o tienen ese tipo de origen étnico, ¿verdad? Pues ahí es cuando vamos a indicar el estudio genético. Ahora, indicadores para pensar y realizar este mismo estudio en familias con 2 casos de primer grado, o sea, 2 casos de cáncer mamario en familiares de primer grado, cáncer mamario bilateral en la misma paciente, o sea, en una pacientita que lo tenga en los 2 pechos, 2 familiares con cáncer de mama, al menos uno que sea menor de los 50 años, 2 o más casos de cáncer de ovario independientemente de la edad de ellas, un cáncer de mama y uno de ovario, por ahí, independientemente de la edad, un cáncer de mama y uno de ovario en 2 familiares de primer orden, un caso de cáncer de mama en algún varón de la familia y otro de mama u ovario independientemente de la edad. Y cuando
Hay familias con 3 o más casos afectados por cáncer de mama, al menos 2 en familiares de primer grado. Ahí es cuando vamos a hacer un riesgo ya significativo. Sabemos que el riesgo de casos esperados con el que se presenta lo divide 1, y si da uno más de 1.67, ahí están las tablas, ¿verdad? Lo pueden bajar en internet. Si da 1.67, pues ya es representativo, ese es el punto de corte. Y pues toma los 6 parámetros, ¿verdad? Que más importantes, que son la edad de la menarca, el número y resultado de biopsias previas, la edad del primer parto con un hijo vivo, el número de familiares de primer grado con cáncer de mama y la raza, ¿verdad? Entonces esos son los parámetros que utiliza la escala del modelo Gardner. La piedra angular sobre la que se basa la estimación del riesgo, ya sabemos, es la historia familiar. Una vez determinada la posibilidad del riesgo de cáncer heredofamiliar, enseguida debe de determinarse el caso índice, o sea, aquel que con más posibilidades tenga de padecer la mutación. Pero ojo, en más del 70% de estos casos índice no se les detectan las mutaciones, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en ellos. El índice no quiere decir que todos vayan a ser positivos. Ahora, tenemos que citar a nuestros pacientes antes de que se les haga la solicitud, antes de que ellas se hagan o alguien les solicite el estudio, ¿sí? ¿Por qué? Pues para conocerlos, para platicar y conocer los beneficios y las limitaciones del reporte, porque a veces hay resultados que no son informativos y mutaciones de significado incierto, y también para platicar de los riesgos de estos reportes, porque les da a las pacientes, a las personas, una falsa sensación de riesgo, ¿sí? También puede ser que por esa resultados positivos, ¿verdad?, sufran discriminación social, ansiedad, etc. Tenemos que citar a las pacientes y platicar de estas situaciones. Y tenemos que diferenciar claramente en que la persona sea portador de la mutación y la posibilidad real, ¿sí?, de desarrollar un cáncer. Los resultados de estos exámenes, pues ya sabemos, puede ser o positivo, verdadero, o negativo, verdadero, pero entre ellos dos, pues puede ser uno que no sea concluyente, o hay uno de significado incierto, como todo, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer en estos casos con mutaciones de significado incierto o en los casos no informativos o concluyentes? No existe, ¿verdad?, según la literatura, ninguna validación general con evidencia científica real sobre el protocolo a seguir en esta paciente, pues nos quedamos en esos casos igual. Estas pacientitas tenemos que determinar qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar un cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque se tienen objetivos. Y los objetivos es tener las necesidades cubiertas para controlar estas pacientes de mayor riesgo, para detectar a las pacientes subsidiarias de estudio genético, ¿sí?, y también pues para darle seguimiento y tratamiento. Si no, pues de nada sirve. Y los genes implicados en estas alteraciones, pues ya sabemos que son los BRCA, el 1, el 2 y el P53. Estos son genes supresores del tumor, y los genes supresores del tumor controlan el crecimiento y la muerte celular. Un gen supresor de tumor, como todo gen supresor tumoral, tiene 3 funciones, y estas son detener el ciclo celular cuando reconocen un daño en la cadena del ADN, para así evitar la replicación, y cuando tienen reconocido ese daño, activa las proteínas de reparación, y si no tiene lucha esa
esa reparación, pues entonces inician el mecanismo de apoptosis para eliminar esa célula dañada, ¿sí? Entonces, para decirlo de otra manera, un gen supresor tiene esta función. ¿Va mal? Deténlo. ¿Tiene remedio? Corrígelo. Y si no, pues mátalo, ¿verdad? Se están refiriendo a las células madres. Bien. El BRCA, vamos bien hasta aquí. El BRCA1 está localizado en el cromosoma 17 y las mutaciones se transmiten en una familia con patrón autosómico dominante y está asociado, esto es la importancia, al cáncer de mama y ovario, y está presente en el 45% de los casos familiares de cáncer de mama. Y la mutación de este gen en el 36 al 85% se relaciona con el riesgo de tener un cáncer de mama, el 36 al 85%. En el 40 al 60% el riesgo es elevado para un segundo cáncer de mama, no la reaparición del primer tumor, es para un segundo cáncer de mama. Y en un 20 al 60% está implicado en el riesgo de cáncer de ovario, ¿sí? Y pues otros cánceres como el próstata, el varón, etc. El BRCA2 se localiza en el cromosoma 13 y también se transmite en forma autosómica dominante y está asociado al cáncer de mama en el varón, al cáncer de próstata, de páncreas, de ovario, y se asocia mucho al carcinoma ductal del seno. Y una mutación del BRCA2 tiene el 36 al 85% de riesgo para presentar cáncer de mama en las mujeres y un 27% de cáncer de riesgo de ovario. Y fíjense, en un 6% de las veces está implicado en el riesgo de cáncer de mama en el varón. Recordemos que el cáncer en la población en general, en el varón, es del 0.1%, o sea, 1 por cada 1000. Entonces es sumamente raro, nos da a los varones, pero es muy raro. Pero cuando tienen un BRCA2 positivo, pues entonces está implicado en un 6% de las veces, muy importante. Y claro, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de otros tipos de cáncer, como el de páncreas, próstata, etc. Ahora, el gen P53 se le llama el guardián del genoma y es el más frecuente mutado de todos los cánceres. Se localiza en el brazo corto del cromosoma 17 y se encuentra en todos los tejidos. Este aumenta el riesgo, su mutación de cáncer de mama, de sarcoma, de tumores cerebrales, y etcétera, de cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, esos marcadores son los que debemos de pedir en la población en riesgo. Ahora, recapitulemos. Las mujeres con mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y 2 tienen sustancialmente un riesgo elevado de padecer un cáncer de mama y de ovario. Cuando hay una mutación en el BRCA1, el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida oscila entre el 56 y hasta el 84, y a veces dicen que más por ciento, mientras que para el cáncer de ovario va del 36 al 63%. ¿Sí? En el caso de las mutaciones del BRCA2, las posibilidades o probabilidad de padecer un cáncer de ovario va del 10 al 27%. Para afrontar los riesgos de padecer un cáncer, se cuenta con las siguientes opciones. Hay una prevención primaria, donde tenemos la quimioprevención y las cirugías reductoras de riesgo, y la prevención secundaria, pues obviamente ya todos sabemos que es la detección precoz. Ahora, para la detección precoz, pues nos tenemos que echar mano de la exploración mamaria, pero también de otros métodos de imagen, como son la ecografía mamaria, con sus ventajas y desventajas, la mamografía, la resonancia magnética. No nos detendremos en eso. Ahora bien, sabemos que para un cribado del cáncer de ovario, pues
La eficacia para tener esto va de escasa, anula, ¿verdad? O sea, no podemos hacer cribado de cáncer de ovario ante la paciente en riesgo, porque esto implicaría una exploración ginecológica cada 6 meses